Vamos a comenzar con la lección de hoy. Es la lección número 1 del segundo libro de Hechos. Son los Hechos de los Apóstoles. Lo que los apóstoles hacían. Dice la palabra de Dios que nos edifiquemos sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y este libro nos enseña de los Hechos de los Apóstoles. Ya miramos el libro de los Hechos de los Apóstoles 1. Ya aprendimos muchas cosas de lo que hicieron los apóstoles. Pero hay otro libro y es Hechos de los Apóstoles 2 que estamos comenzando hoy. Y vamos a empezar con esta lección, la lección número 1. Perdón. Y se llama El nacimiento de las misiones extranjeras. ¿Cómo nacieron las misiones extranjeras? No las misiones aquí en el país, sino cuando van los misioneros a otro lado. Saben que hay muchos que van a Siria, hay muchos que van a Guatemala, a Colombia, a México, a diferentes lados. Bueno, pues vamos a mirar cómo es que esos misioneros comenzaron, porque todas las lecciones que traemos son basadas en la Biblia y vemos las citas bíblicas y todo. Entonces vamos a ver cómo comenzó esos primeros misioneros, quiénes fueron esos primeros misioneros, a dónde empezó, cómo lo hicieron y cómo nosotros como iglesia tenemos que prepararnos para un día también sacar misioneros. Tal vez alguno de ustedes, de los que estamos aquí, de los que están aquí, un día puede ser un misionero o una misionera a algún país donde hay mucha necesidad, donde no se conoce del evangelio, donde hay personas que tienen otros dioses. Y tal vez alguno de ustedes un día vaya y predique de Jesús, de que necesitamos oír a la palabra de Dios, que es la Biblia, creer a esa palabra, a lo que esa palabra dice, arrepentirnos de todos los pecados, porque cuando no conocemos de Dios no sabemos cómo dirigirnos, entonces hacemos pecados, y arrepentirnos de esos pecados, porque dice la palabra de Dios que el pecado produce muerte, la paga del pecado es muerte. Entonces arrepentirnos de esos pecados y ser bautizados en el nombre de Jesús, como dice Hechos 2:38. Y también ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos, sellados con su Espíritu Santo para que estemos listos y de ahí pues vivir una vida, un camino. Todos los que hemos pasado esos pasos, lo que nos resta es perseverar hasta el final. Desde el bautismo, desde siempre hasta que Dios venga o que duermamos. Entonces perseverar con frutos y en la iglesia y alabando a Dios hasta el final. Pero esta palabra mucha gente no la conoce, en otros países no las conocen. Algunos tienen, hay un país que creo que tiene su Dios creo que son las vacas, los toros, las reses. Entonces hay otros que tienen otros dioses diferentes. Cada lugar tiene diferentes dioses, según lo que a ellos se les ha enseñado. Muchos diferentes. Pero nosotros sabemos con la palabra de Dios, tenemos al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y que nos hizo a nosotros. Entonces de ese Dios tenemos que compartir. Y eso es lo que hacen estos misioneros. Van a lugares así donde la gente no conoce de Jesús, no conoce del Dios vivo, del Dios verdadero, de ese Dios que no conocen ellos, como dice en una de las epístolas, que dice al Dios no conocido. Alguien no lo conocía y escribió al Dios no conocido. Pero a ese Dios que las personas no conocen, los misioneros son encargados de ir y llevarles el mensaje de salvación. Entonces, sobre ellos vamos a estar hablando en esta lección, el nacimiento de las misiones extranjeras. Vamos a ir a Hechos 13, del 1 al 4. Hechos 13, del 1 al 4. Dice en el nombre de Jesús. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manahem el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. El versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El versículo 3 dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
Entonces mandaron a estos que en este momento eran maestros, todavía no eran apóstoles, eran maestros, pero vamos a ver nuestro estudio. Dice, el subtema es Antioquía, el inciso A, y dice Antioquía en Siria. Antioquía lo encontramos en Siria. Les voy a quitar por un momento esta para ponerles, que tengamos un mejor, que podamos ver mejor. Esto está en Siria. Allá arriba miramos Antioquía, está a 501 kilómetros de Jerusalén. Jerusalén es la capital de Israel, el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que la salvación viene de los judíos, de los que habitan en Israel, en Jerusalén. Entonces, de Jerusalén a Antioquía son 501 kilómetros. Es un poquito, les voy a poner aquí, es un poquito menos que de Atlanta, para que tengan una idea, que de Atlanta a North Carolina. Yo creo que nosotros hemos viajado a North Carolina, y de los que nos ven, tal vez los que viven en Estados Unidos han viajado de Atlanta, Georgia a North Carolina. Pues la distancia que había era un poquito menos, porque de Atlanta a North Carolina son 619 kilómetros. Y de Jerusalén a Antioquía era una distancia de 500 kilómetros. Solamente para que tengan una idea dónde estaba ubicada esta iglesia, porque la iglesia madre estaba en Jerusalén, de donde se esparció la predicación a todo el mundo. Y esta iglesia estaba en Antioquía, la iglesia de Antioquía, y era una distancia como de Atlanta a North Carolina, un poquito menos. Entonces vamos a volver con donde estábamos. Dice, Antioquía en Siria fue fundada en el año 300 antes de Cristo. Esta ciudad se fundó antes de que el Señor Jesús viniera, 300 años antes. O sea que cuando Jesús vino, esta ciudad tenía 300 años ya. Dice, estaba situada a orillas del río Orontes, a 24 kilómetros del mar. Si se recuerdan la foto que les acabo de poner, estaba el mar y a 24 kilómetros estaba Antioquía. Dice, a la desembocadura del río estaba el puerto de Seleucia. Pueden ir contestando su hoja que tienen. Dice, muchos judíos se habían establecido en Antioquía y se les permitió tener los mismos privilegios políticos que tenían los griegos. Cuando la persecución en Jerusalén comenzó, muchos creyentes se refugiaron en Antioquía. O sea, cuando empezaron a perseguir a los cristianos, ¿se acuerdan que fue la persecución en Jerusalén y que Saulo perseguía a los cristianos y la persecución? Cuando eso comenzó, muchos cristianos se fueron, dijeron, yo agarro mis maletas y me voy de aquí porque no quiero que me vayan a hacer como a otros les están haciendo, o como a Esteban que lo apedrearon. Entonces ellos dijeron, pues tuvieron que dejar su ciudad donde ellos habían nacido y se fueron a Antioquía. Muchos de ellos se fueron a vivir allá, porque es como si nosotros vivimos aquí en Atlanta y viene una persecución y nos vamos a North Carolina. Un ejemplo, así se fueron de distancia para que no tuvieran persecución. Dice, inmediatamente ellos se pusieron a predicar el evangelio. Ahí en Antioquía se pusieron los cristianos que llegaron a predicar. Donde quiera que vayamos tenemos que predicar el evangelio. Si vamos a México, si vamos a Guatemala, si vamos a cualquier país que vayamos, tenemos que predicar porque somos los mismos. Seamos aquí en Atlanta o seamos en otro lugar, somos los mismos y tenemos que ir a predicar, dice. Al principio predicaron en las sinagogas y solo a los judíos, pero más tarde predicaron a los gentiles. En Antioquía fue fundada la primera iglesia gentil, por eso la importancia de este lugar, porque ahí fue fundada la primera iglesia de nosotros, que somos los gentiles. Y aquí por primera vez los creyentes fueron llamados cristianos. Vamos a ir a Hechos 11:26. Hechos 11:26. No pierdan Hechos porque vamos a estar leyendo. Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Lo leyeron todos? En Antioquía se les llamó cristianos por primera vez. Dice, cristiano quiere decir como Cristo.
el cual se deriva de la palabra griega Christos, que es igual a la palabra hebrea Mesías, que quiere decir ungido. O sea que un cristiano debe estar ungido, porque cristiano quiere decir como Cristo. Nosotros los cristianos debemos de ser como Cristo en la forma de que debemos de estar ungidos, como el Señor Jesús estaba ungido, ungido de la presencia de Dios, y por eso resucitó a Lázaro, por eso sanó tan solo con que la mujer tocó su manto fue sana. Eso ocurrió porque Jesús estaba ungido. Nosotros, a través del ayuno, de la oración, de la lectura de la palabra, de vivir una vida agradable a Dios, podemos ser ungidos. Dios nos unge. Entonces, cristiano significa ungido. Dice, la nueva iglesia en Antioquía era la hija de la madre iglesia en Jerusalén. Ya miramos eso, ¿verdad? Que estaban en Jerusalén y se fueron a Antioquía y ahí hicieron otra iglesia. Ayer entonces era una iglesia hija de la iglesia madre. Dice, pero creció rápidamente hasta que sobrepasó a la iglesia de Jerusalén en visión y en fortaleza. O sea, esta iglesia tuvo mucha visión en hacer cosas, en hacer misioneros, en hacer más, en propagar más el evangelio, y era fuerte. Dice, y llegó a ser una madre iglesia por su propio derecho. Vamos a ir al inciso B, que es lo que produjo el movimiento misionero. ¿Qué produciría esto? Dice, cuando las noticias de lo que sucedía en Antioquía llegaron a Jerusalén, había mucha inquietud porque los creyentes de Jerusalén eran judíos escrupulosos. O sea, cuando supieron que en Antioquía se estaba comenzando una iglesia, dijeron, ¿cómo será esto? ¿Qué estará pasando ahí? Porque ellos eran cuidadosos de que la palabra de Dios se guardara. Entonces eran escrupulosos. Entonces enviaron a Bernabé para que investigara la situación. Bernabé, ¿se acuerdan de Bernabé? El que fue uno de los diáconos primero y así fue. Bueno, Bernabé, a él fue el que enviaron. Perdón. Esto demostraba la gran confianza que la iglesia tenía en Bernabé. Dice, sin duda Bernabé fue uno de los grandes personajes del Nuevo Testamento. Era un hombre bueno. Vamos a ir a Hechos 11:24. Hechos 11:24 dice. ¿Ya lo tienen? Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Así era Bernabé. Un varón bueno, era una buena persona Bernabé, como ya lo habíamos visto antes. Era lleno del Espíritu Santo y tenía mucha fe. Entonces Bernabé fue impresionado por lo que vio en Antioquía. Cuando lo mandaron y llegó a esa iglesia, él se impresionó de ver cómo estaba esa iglesia. Dice, y en vez de volver con quejas a Jerusalén, dice, se quedó en Antioquía para dirigir la obra. Ahí está, se quedó en Antioquía para dirigir la obra. Dice, la iglesia en Antioquía era una iglesia nueva que necesitaba aprender mucho, como todas las iglesias nuevas. En las iglesias nuevas, la persona llega sin saber, entonces necesita aprender mucho. Y así era esta iglesia. Dice, Bernabé pudo haber intentado enseñar él mismo, porque a él lo enviaron. Entonces Bernabé hubiera podido haber intentado enseñarles a la iglesia. Dice, pero siendo un hombre humilde y dedicado, se propuso buscar el mejor maestro posible. Él conocía a alguien que conocía mucho la palabra de Dios y que sabía mucho de Dios y que había tenido un encuentro con Dios sobrenatural. Entonces dijo, yo conozco a alguien que puede ser un excelente maestro en esta iglesia para enseñar a todos. Entonces dice, se acordó de Saulo de Tarso, a quien conoció varios años antes. Por eso partió de Antioquía, o sea, se fue de Antioquía, Bernabé, y fue a Tarso para persuadir a Saulo a que volviera con él a enseñar a la iglesia en Antioquía. O sea, Bernabé no les enseñó él, sino fue y trajo a Saulo. Dice, Bernabé y Saulo trabajaron juntos en Antioquía durante un año. Un año estuvieron ellos dos ahí juntos trabajando. Y vamos a ver
cuánto pasó en un año con ellos dos, dice. Y la iglesia se desarrolló bajo su ministerio, llegando a ser una de las más importantes en la historia de la iglesia primitiva. Esta fue la primera iglesia gentil en Antioquía y fue una de las principales de ese tiempo, de la iglesia primitiva. La iglesia que se desarrolló bajo el ministerio de Bernabé y Saulo tenía estas características, o sea, la iglesia que ellos formaron, tenía las siguientes características. Era una iglesia benévola, esa es una de las preguntas que vienen ahí. La iglesia de Antioquía mandó ayuda a los creyentes necesitados de Jerusalén. Eso lo vemos en Hechos 11:29, vamos ahí por favor. Hechos 11:29. y 30. Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. O sea, esta iglesia era una iglesia buena, porque cuando supieron que Jerusalén tenía necesidad, ellos enviaron ayuda. Así era esta iglesia. Así deben de ser nuestras iglesias, del nombre de Jesús, apostólicas, como sea que se llame la iglesia, la denominación que sea. Debemos de ser iglesias benévolas, que cuando otra iglesia tiene necesidad, allí estemos nosotros. ¿Por qué? Porque eso va a producir bendición a nuestra propia iglesia también. Entonces era una iglesia benévola. Era una iglesia, el número 2, y una iglesia espiritual. Esta iglesia era espiritual. Estamos viendo las características de cómo Bernabé y Saulo, las características que ellos hicieron que hubiera en esa iglesia. Ellos enseñaron sobre ayuda a tu prójimo, mira la necesidad, y así debemos de ser nosotros, que cuando miramos a una persona en necesidad, en lo que esté en nuestras manos, si yo tengo dos cosas, si yo tengo dos vestidos, si alguien no tiene uno, le puedo compartir uno. Si usted tiene dos carros y mira que alguien no tiene, le puede compartir uno, o prestar, o vender muy barato. El caso es ayudar, como sea que uno, y si tiene mucho dinero, pues qué mejor, porque puede ayudar más a los necesitados. Entonces esta era una iglesia benévola, era una iglesia espiritual, dice. Los dones espirituales estaban en operación en Antioquía. Dios podía hablarles por medio de profecía. Vamos a ir a Hechos 11:28. Hechos 11:28. Dice, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. O sea que Dios les hablaba a esa iglesia por profecía. Hubo un hombre llamado Agabo que Dios habló por medio de él y le dijo a la iglesia que se preparara porque venía un tiempo de hambre. Qué bonito que eso esté siempre en la iglesia y que Dios nos avise cuando algo viene. Imagínense con ahora lo del coronavirus y todo eso, que ya de tiempo hubiéramos sabido y la iglesia hubiera estado segura de cómo protegerse y todo. De todas las cosas, cuando Dios habla a su iglesia, la iglesia se prepara. Aparte de que Dios nos cubre y nos guarda y estamos seguros en Él. O sea, eso tenemos la confianza. Pero qué bonito que Dios hable a nuestra iglesia por medio de profecías. La profecía es algo que Dios dice que va a pasar y pasa, porque es Dios diciéndolo. Entonces la iglesia era espiritual. Era una iglesia que ayunaba y oraba, y por esto Dios podía hablarles. Esta iglesia era espiritual. Por eso es muy importante que siempre estemos orando y ayunando. Esa es la vida del cristiano. Orar, ayunar, leer la palabra, vivir una vida santa, agradable a Dios. Eso es lo principal. Ya después, pues tenemos nuestra familia, tenemos nuestra escuela, tenemos nuestro trabajo, tenemos tantas cosas. Pero lo principal de un cristiano es esto, porque esto es lo eterno. Todo lo que mencioné antes, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra escuela, es pasajero y es momentáneo. Es en lo que estamos en este tiempo, que 100 años tal vez. Pero lo otro, el ayuno, la oración, la lectura de la palabra, la llenura del Espíritu Santo, eso es eterno. Vamos a estar siempre con Dios y vamos a vivir una vida eterna. Entonces esta era una iglesia espiritual.
misionera, que es a propósito de lo que estamos mirando hoy. Dice, en Antioquía nació quiere decir que ahí comenzó el movimiento de las misiones extranjeras, o sea, el movimiento de esto de mandar a otros lados a personas para que predicaran el evangelio. Dice, aquí se ve que ellos tenían una carga por ganar las almas. Se mira que tenían una carga. ¿Por qué? Porque no dijeron, pues nada más aquí en mi lugar y así. No, ellos se proveyeron de personas para mandarlas y que predicaran en otros lados y más almas fueran salvas. Porque ese es el propósito de ir a predicar, que más almas sean salvas para el reino de Dios. Que conozcan el evangelio verdadero, el evangelio de Jesús, el evangelio de salvación, el evangelio de vida eterna. Entonces ellos tenían carga por ganar las almas y una visión de los campos de cosecha. Dice, cuando el Espíritu Santo habló a través de Agaba, por profecía, que la madre iglesia estaba en necesidad, enviaron a Bernabé y a Saulo con ayuda a Jerusalén. Entregaron la ofrenda y pronto regresaron a Antioquía llevando consigo a Juan Marcos. ¿Quiénes eran los que fueron? Bernabé y Saulo. Y cuando regresaron, ¿a quién se trajeron? Para que les ayudaran en el ministerio, a Marcos. Acuérdense de Marcos, el sobrino de Bernabé. O sea, Bernabé, que era muy bueno, lleno del Espíritu Santo, tenía un sobrino y se lo trajo para que les ayudara. Eso, qué bonito se me hace a mí, que entre familia haya cristianos que se apoyen. ¿Por qué? Vemos aquí, él era un sobrino y fue y apoyó a su tío. Entonces iban juntos a la obra. Así como cuando lo hacemos en familia también, nos estamos apoyando. ¿Para qué? Para que la obra se levante. Entonces, se llevaron a Juan Marcos. Vamos a ver Colosenses 4:10. Colosenses 4:10. Dice en el nombre de Jesús: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidle. Aquí nos dice la palabra de Dios que Marcos era el sobrino de Bernabé. En Colosenses 4:10. Vamos a pasar al inciso C. ¿De dónde nació este movimiento? ¿De dónde nació esta visión, este deseo, este sentir por las almas, de ganar más almas? Este sentir de ganar más almas. ¿De dónde nació? Pues nació de la oración. El inciso C dice, el movimiento misionero nació de la oración. O sea, cuando oramos, Dios va a poner visión en nuestras vidas. Dios va a poner un deseo de seguir trabajando para Él, de que más almas sean salvas, de no nada más nosotros ir al cielo, sino de que otras gentes también vayan al cielo. Pero necesitamos orar para que esto surja en nuestras vidas. Entonces dice, el movimiento misionero nació de la oración. Es solo cuando la iglesia está arrodillada a orar que Dios puede hablar, y solo así la iglesia tiene la dedicación necesaria para obedecer la voz del Señor. Necesitamos orar, siempre orar. Jesús dijo, orar sin desmayar. Orar todo el tiempo, debemos de estar orando. No importa el lugar, la hora, siempre orar y orar. Y cuando estemos orando van a nacer cosas que Dios va a poner en nosotros. Van a nacer pastores, van a nacer evangelistas, van a nacer misioneros, van a nacer ministros que apoyen fuertemente una iglesia donde se encuentren. Pero es orando, tenemos que orar para poder llegar a eso, para que Dios tenga comunicación con nosotros, porque es la forma en que Él se comunica una de las formas en que se comunica con nosotros. Entonces dice, en aquel entonces había 5 profetas y maestros. En ese tiempo solamente había 5 profetas y maestros. Dice, que ministraban en la iglesia. Aunque más tarde Bernabé y Saulo fueron llamados apóstoles, más después se les llamó apóstoles a ellos. Dice, aún en esa época estaban considerados en la lista de los profetas y maestros. No se les llamaba todavía apóstoles, al apóstol Pablo no se le llamaba así. En este tiempo se le llamaba maestro, era el maestro Pablo. Y después fue apóstol Pablo. Entonces dice, los nombres de estos ministros eran Bernabé, el que estamos hablando, el que era bueno, el que vendió una heredad para que los apóstoles repartieran, el que fue diácono,
y el que trajo a Saulo con los apóstoles. Entonces era Bernabé, Simón, Lucio, Manaén, y hasta abajo estaba Saulo en esa lista, en la lista de los maestros. En ese tiempo Saulo estaba abajo, ¿ven? Bernabé estaba hasta arriba, en la primera, como el líder, se puede decir. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, debemos notar que Bernabé estaba a la cabeza de la lista y es probable que le consideraran el jefe. Como dicen unos niños por ahí que son el jefe, pues a Bernabé a lo mejor le consideraban el jefe. Entonces dice, también en esa época Saulo estaba al final de la lista, si lo pueden mirar. Allí en la Biblia se lee así, Saulo estaba al final de la lista y Bernabé al principio. Dice, pero esto fue cambiando tan pronto como el Señor llamó a Saulo a la obra principal de su vida. Y ya se fue haciendo el gran apóstol Pablo. Dice, los ministros hacían 3 cosas. Vamos a ver qué cosas hacían estos ministros que acabamos de mencionar. Ministraban al Señor, o sea, predicaban la palabra, hablaban desde la palabra de Dios. Ministraban al Señor, ayunaban y oraban. Por eso es muy importante el ayuno y la oración, siempre en el cristiano, ayuno y oración, porque dice la palabra de Dios que hay cosas que no pueden salir sino con ayuno y oración. Si la persona no ora y ayuna, no van a pasar esas cosas. Una vez los apóstoles estaban y no pudieron echar fuera un demonio y dijeron, ¿pero por qué? Y les dijo Jesús, tienen que tener ayuno y oración. Esto no sale sino con oración y ayuno. O sea que si queremos ser unos cristianos espirituales, oración y ayuno. Por eso siempre nos miran en la casa de Dios y en la casa y donde quiera ayunando, orando, alabando a Dios, porque es lo que debemos de hacer. Entonces, esto es lo que se dedicaban ellos. Dice, sin duda el movimiento misionero no habría nacido en Antioquía si la iglesia no hubiera hecho estas 3 cosas, de ministrar, ayunar y orar. Estaban en la actitud que permitían que Dios les hablara. Estando en este momento, si oramos, ayunamos y ministramos su palabra y guardamos las cosas de Dios, Dios nos puede hablar. Dice, ¿qué sucedería en estos días si la iglesia se encontrara en la misma actitud delante del Señor? ¿Qué creemos que pasaría si la iglesia siempre estuviera así también como en aquel tiempo ellos estaban? Lo mismo que pasaba en aquel tiempo. Entonces, vamos a seguir. Dice, el siguiente inciso, el inciso D dice, escogidos por Dios. ¿Quién fue quien escogió a Bernabé y a Saulo para que hicieran esto, para que llevaran la palabra de Dios? ¿Quién escoge a los pastores? ¿Quién escoge a los misioneros? ¿Quién escoge a los maestros? Vamos a ver, escogidos por Dios. Eso es algo muy especial. Predicar la palabra de Dios es más importante que ser un abogado, es más importante que ser un doctor, es más importante que cualquier otro, ser un presidente. Predicar la palabra de Dios es algo muy importante, es muy grande, porque estás predicando de algo eterno, estás predicando del Dios verdadero, estás predicando del poder. Entonces es muy, muy importante. Entonces dice, lo que es más importante en la obra de Dios es la voluntad de Dios. Eran escogidos por Dios. Los hombres no llamaron a Bernabé y a Saulo, sino Dios. Fue el Espíritu Santo que dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Vamos a cambiar la foto. Dice, Dios siempre ha llamado a hombres específicos, o sea, Dios, habiendo millones o billones de personas en el planeta Tierra, Dios puede mirar a cada uno de nosotros específicamente, así como miró a Pablo. Dice, Dios siempre ha llamado a hombres específicos, o sea, a una persona que Él mira que su corazón le ama, que le ama de verdad y que da todo por Él. Dice, para obras específicas, o sea, dice, tal persona va a hacer esto, yo lo tengo preparado para esto, y todos tenemos algo a lo que Dios nos tiene preparados. Dice, Saulo era instrumento escogido para llevar el nombre de Jesús a los gentiles, a nosotros. Gracias a Dios por Saulo, por Pablo,
que fue y predicó a tanto gentil, y de ahí pues nosotros alcanzamos la salvación. Entonces dice, Saulo era instrumento, dice, a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Vamos a ver en Hechos 9:15. Hechos 9:15. Ahí está. Dice, Hechos 9:15, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea que Saulo o Pablo era un instrumento escogido. Así nosotros cada uno, el pastor en esta iglesia es un instrumento escogido por Dios. El pastor tuvo un llamado. Yo estoy 100% segura de su llamado, porque también conmigo trató Dios. También a mí me ha dicho Dios. Pero el pastor, cuando pues soy su esposa, cuando estaba embarazada de mi niño, de Pablo, Dios le mostró por medio de mi embarazo, le dijo, así como la mujer encinta, así va a ser. Y le dijo, ya es tiempo, ya es hora de que comenzara, la vez que salimos en Arizona. Entonces Dios le dio el llamado. Dios le dio el llamado porque Dios habla a las personas. Así cada uno de los que estamos aquí, Dios les va a dar un llamado. Pueden haber misioneras, puede haber esposas de pastores. La mujer tiene mucho trabajo en la iglesia, igual el hombre. Al hombre Dios le da llamado, pero la mujer tenemos bastantes cosas que hacer. No nos podemos pelear porque yo quiero hacer esto, porque en la obra de Dios hay bastante trabajo que hacer. Entonces a cada uno de nosotros, hombres y mujeres, Dios nos da un llamado. Entonces, dice, había transcurrido varios años desde su conversión y es posible que le hubiera parecido a Saulo durante este largo tiempo que la voluntad de Dios no se llevaría a cabo en la vida de Saulo. Como cuando la persona llega a la iglesia y dice, pues yo ya quiero salir a ser un pastor, ya quiero hacer algo, pero Dios tiene su tiempo, Dios tiene su hora, Dios hace que la persona vaya creciendo, vaya conociendo, vaya siendo instruido para él ahora enseñar. Entonces dice, así como Dios tiene a un hombre específico para cumplir una obra específica, también hay un tiempo específico para que la voluntad de Dios se cumpla. Una de las mayores características en la vida y ministerio de Saulo era su dedicación completa a la voluntad de Dios. Dice, su lema parece haber sido, en cuanto a mí, pronto estoy. Vamos a Romanos 1:15. Romanos 1:15. ¿Ya lo tienen? Romanos 1:15 dice, así que, en cuanto a mí, dice el apóstol Pablo, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea, él estaba abriendo iglesias, estaba predicando, pero él estaba pronto para ir a otro lugar. Él nomás estaba para, ¿cuántos de aquí, si un día Dios nos llama a que vayamos a un lugar a predicar, vamos a decir así como el apóstol Pablo, debemos de ser valientes, en este camino es de valientes, y es porque Dios quiere gente que vaya y predique. Qué bueno que tenemos la oportunidad, los que pueden ir a diferentes países, de ir y llevar la palabra de Dios, pero igual aquí lo podemos hacer también. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Pronto estoy para ir a hacerlo. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a continuar. Vamos a ver el inciso E y último. Dice, misioneros enviados por la iglesia. Vamos a ver cómo es que tienen que ser los misioneros, las personas que vayan a un lugar a predicar. ¿O creen ustedes que nada más la persona dice, yo tengo ganas de irme a México a predicar y me voy a México a predicar? Dios los tiene que enviar, pero vamos a ver qué más tiene que pasar, quién más los tiene que enviar. Dice, misioneros enviados por la iglesia. La orden divina es mandar misioneros. La orden divina de mandar misioneros se ve aquí. Dios los llamó, ¿verdad? Ya quedamos de acuerdo en que Dios llama a los pastores y a los misioneros y a todos. La iglesia reconoció el llamado. De ahí dice la llamada, pero está mal escrito, es el llamado.
la iglesia donde la persona se congrega reconoce que esa persona, como reconocieron con los diáconos, que eran hombres llenos del Espíritu Santo, de fe, entonces la iglesia reconoce a esas personas. Dice, la iglesia reconoció el llamado que había en sus vidas. Debe haber ayuno y oración. Cuando una iglesia va a salir, va a comenzar, cuando van a mandar, tenemos que orar y ayunar por ellos, porque el enemigo se enoja y les va a hacer guerra. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Cubrirlos con oración y ayuno. Entonces, cuando sepamos que alguno de nosotros Dios los llamó a hacer algo, no vayamos a estar envidiosos y decir, ay, yo quería ser el que saliera. No hagamos eso, sino oremos por esa persona, porque esa persona tenemos una guerra con el enemigo, que el Señor Jesús lo reprenda, y tienen que estar protegidas esas personas. Entonces, en lugar de que surja por ahí algo, un sentimiento malo, no, oremos, porque la iglesia debe de orar y ayunar por esas personas, porque esas personas van a combatir, van a tener guerra con espíritus contrarios. Entonces debemos de orar por esas personas. Por eso siempre recordemos orar y ayunar por los misioneros, por esas personas que están allá exponiendo sus vidas en otros países, porque cuando llegan a esos países les están mencionando de otro Dios, y las personas que están ahí dicen, pero ¿cómo? No, tú me estás diciendo algo contrario, este no es Dios, mi Dios es este que yo siempre he venerado. Entonces definitivamente hay personas que los van a recibir, pero hay otros que no les van a caer muy bien. Entonces tenemos que orar por los misioneros. Recuerden siempre orar por los pastores, porque tienen una guerra también, tratando de levantar las iglesias. Oremos por los misioneros, oremos por los maestros, porque también tienen una lucha. Siempre el que quiere hacer algo para Dios va a tener guerra, pero tenemos al Todopoderoso y tenemos a ese ejército de ángeles que están a nuestro favor. Mayor son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Más poderoso, todopoderoso es Dios. Entonces nosotros no tenemos que tener miedo, pero sí tenemos que orar, porque sí es una guerra, pero siempre vamos a tener la victoria, porque el Todopoderoso está con nosotros. Entonces debe haber ayuno y oración. El Señor les mandó en la hora y a los lugares que Él escogió. La iglesia los envió. O sea, por eso, miren que cuando un pastor sale a comenzar una obra, el pastor de donde sale de esa iglesia, toda la iglesia y el pastor ora por ellos y los unge. Entonces los envían a comenzar una obra. Dice, esto quiere decir que el ministerio misionero es el esfuerzo unido de toda la iglesia. Entonces, cuando alguno de los que estamos aquí salga una esposa de pastor o un misionero o una misionera, o cuando alguien salga algo que vaya y predique la palabra de Dios, oremos por él siempre. Recuerden siempre orar por la persona que salga de su iglesia a hacer un trabajo para Dios. Y bueno, pues esta es la lección número 1 del libro de los Hechos 2. Dios los bendiga a todos y nos vemos la próxima semana.